Días para todos. A los que no he saludado, Dios los bendiga. Qué bueno es estar acá nuevamente en la iglesia del Señor. Y como lo mencionaba mi hermano Chenier, es un gran privilegio. De verdad que pensar que un hombre lleno de defectos, un hombre que no tiene nada por ofrecer al Señor y sin embargo el Señor usa varones como nosotros, como cualquier otro para llevar su palabra, es un gran privilegio. Y a Dios sea la gloria por esto. Em, Vamos a leer nuevamente el texto que nos corresponde en el estudio de esta mañana. Vamos a ir entonces a Hebreos capítulo 8 versículo 6 al versículo 13. No lo vayan a perder. Recuerden que vamos a estar estudiando este texto, vamos a ver otros textos, pero es importante que no lo pierdan, ¿vale? Vamos a orar la palabra del Señor, dice la palabra. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque aquellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Oremos en esta hora para que el Señor sea guiándonos en el estudio de su palabra en esta mañana. Padre amado, bendito Rey celestial, digno eres tú, Señor, de recibir, Señor, toda la gloria, la honra y la adoración, Padre amado. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu iglesia, Señor, esta iglesia local, Señor. Gracias, Padre amado, por los hermanos y amigos, Señor, que se encuentran en esta hora, Señor. Padre, no tomes en cuenta, Señor, el error, Señor, de este varón imperfecto, Señor. Úsame según como tú quieras, Señor. Padre, que por encima, Señor, de la palabra humana, Señor, esté tu palabra, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, en todo momento por medio de ella, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, muchos, aquellos que no te han conocido, aquellos, Señor, que profesando ser cristianos, no lo son porque no han nacido de nuevo, se han tocado, Señor. Padre, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Lo conocemos que es así. Padre, tú eres el Señor de la obra y no nosotros. Por más esfuerzo, Señor, por más bueno que sea el predicador, por más bueno que se haga, Señor, la enseñanza, Señor, por encima de todo esto, Señor, eres tú, Señor, que toca el corazón, Señor. Eres tú quien cambia, Señor. Eres tú quien da vida a lo muerto, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti en esta hora, en el nombre de nuestro precioso y amado Señor Jesucristo. Amén y amén.
Bueno, mis amados hermanos y amigos, antes de iniciar con el estudio de estos versículos, quisiera que retomáramos un poco lo que vimos hace 8 días, un breve resumen para que podamos tomar en hilo lo que el Señor tiene para esta mañana. A este punto, cada uno de nosotros ya debería tener muy claro que Jesucristo es el perfecto y último sacerdote que nos convenía. No hay otro más. No hay necesidad de más sacerdotes hoy día, porque los sacerdotes pasados eran ¿qué? Tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo, del que había de venir, el cual está sentado a la diestra del Padre, como menciona el versículo 2 del capítulo 8 de Hebreos, que dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que concluimos que el tabernáculo levantado en el desierto era también una sombra de lo que había de venir. Los sacerdotes del antiguo pacto, siendo pecadores, debían que ofrecer un sacrificio no solamente por el pueblo, sino también por ellos mismos. Mientras que Jesucristo, Él no presenta sacrificio por Él, sino un perfecto y único sacrificio. Ese perfecto Jesucristo es entonces sacerdote y cordero a la vez. A Jesucristo le era imposible ser sacerdote, lo vimos hace 8 días. ¿Por qué le era imposible? Él venía de la tribu de Judá, no era de la tribu de Leví. Sabemos muy bien que aquellos que iban a servir al tabernáculo, que iban a ser sacerdotes, debían venir ¿de qué tribu? La tribu de Leví. Entonces, si es en lo terrenal, Jesucristo no estaba apto para este sacerdocio. Pero por eso la palabra es perfecta y dice que él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este Melquisedec que menciona la palabra, no se le ve genealogía. Cuando uno mira la palabra del Señor, pareciese que hubiera llegado ahí de repente. No hay padre, no hay madre, no hay hijos, no hay fin. Y hermanos, no es que no lo hubiera, sino que la palabra, el Señor inspiró en su palabra que no fuera escrito esto, porque este era un varón, sí, era un varón que era tipo y sombra del perfecto y único sacerdote que había de venir. Ahora, este sacerdote, y como lo vimos en domingos pasados, nos convenía. No había otro sacerdote que hiciera la labor tan perfecta como nuestro Señor Jesucristo, puesto que todo servicio sacrificial que antes se veía en el Antiguo Testamento y los oficios que allí se presentaban eran tipo y sombra de lo que había de venir. Ahora, mis hermanos y amigos, yo les pregunto, ¿cómo quedarnos entonces abrazando la sombra cuando podemos entonces alcanzar aquello hermoso que la produce? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya que hemos hecho un breve resumen de lo que vimos hace 8 días, recordemos que Hebreos toma gran parte del Antiguo Testamento y muestra su cumplimiento en toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la palabra de hoy no es la excepción. Y el texto desde el versículo 8 del capítulo 8 hasta el versículo 12, de hecho, es una cita textual de Jeremías 31, versículos 31 al 34. No voy a leerlo, porque como lo comento, es una cita textual, pero es bueno que cada uno de nosotros tenga claro que esta cita en Hebreos muestra el cumplimiento de aquella promesa que se había dado con el profeta Jeremías. Ahora, ¿qué es un pacto? Estamos viendo hoy que es un pacto inquebrantable. Pero ¿qué es un pacto? Bueno, el pacto es una promesa
sujeta a juramento mediante el cual una parte promete solemnemente bendecir o servir a otra de alguna manera específica. Se deben cumplir ciertas condiciones para que este pacto se llegue a cumplir. Recordemos un poco un pacto que creo que todos nosotros recordamos ahorita que lo leamos. Por favor, vayamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Luego nos saltaremos y leeremos del versículo 17 al versículo 18. Génesis 15, versículos 9 al 12 y luego del 17 al 18 la primera parte. Amén. Dice la palabra del Señor y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Recordamos ya este pacto? ¿Es acaso el hombre el que pacta con Dios? No, es Dios el que pacta con el hombre. Y lo hermoso de este pacto es que es muy claro. Dice que una antorcha pasaba encendida en medio de los animales muertos. Esta antorcha representaba a nuestro Señor, Dios pasando en medio de los animales partidos. En ningún momento dice que fue Abraham el que pasó en medio de ellos. Ahora, también recordemos, esto representaba algo. Aquel que pasaba en medio de estos animales, si no cumplía el pacto, se hacía merecedor de lo que le había pasado a aquellos animales. El Señor mismo estaba jurando por sí mismo de que si no cumplía su pacto, le pasaría lo que le había pasado a estos animales. Ahora, una vez entendido lo que es un pacto y cómo éste tiene unas promesas, pero también unas consecuencias, si no se cumple, quiero que veamos en esta mañana el estudio de estos versículos de Hebreos en 3 puntos que nos dejan un poco más claro el texto. El primer punto, es la ineficacia del antiguo pacto. El segundo punto es el fiador y mediador de un mejor pacto. Y el tercer punto que veremos en esta mañana es la eficacia del nuevo pacto. No vamos a iniciar de manera consecutiva desde el versículo 6, sino que trataremos estos puntos y ellos nos llevarán a cada versículo. Iniciemos con el primer punto, la ineficacia del antiguo pacto. Vamos a ir al versículo 7 del capítulo 8 de Hebreos. Dice la palabra del Señor: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Dice aquel primero. ¿Aquel primer qué? Bueno, hace referencia a aquel pacto con Israel en el Sinaí, donde se estableció el servicio sacerdotal con toda su ley ceremonial y además donde fue dada la ley moral que cada uno de nosotros ya conocemos y que se encuentra en Éxodo 20, aquellos 10 mandamientos. Habla de aquel pacto hecho con el pueblo de Israel. Ahora, la promesa de un nuevo pacto por medio de Jeremías, porque vemos que
es la profecía de Jeremías allá en el capítulo 31, estaba dando a entender que el pacto anterior no era perfecto. No era perfecto aquel pacto anterior. Y lo podemos leer en Hebreos 4:8. Vamos ahí muy rápidamente, ahí unos capítulos antes. Hebreos 4:8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, de otro reposo. Luego de tener la tierra prometida a través de Josué, Josué hablaba de otro reposo. ¿Por qué? Si se había cumplido aquel pacto, bueno, porque habría otro reposo, el cual esperaremos y esperarían aquellos en ese momento. Y Hebreos 7:11, vamos allá adelante. Hebreos 7:11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? La promesa entonces de un nuevo pacto en Jeremías 31, del 31 al 34, es un tema que une Hebreos 8:7, que ya lo leímos, donde dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo, y Hebreos 10:18, que menciona, pues donde hay remisión de estos que, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Se muestra entonces una promesa en el Antiguo Testamento para dar a entender la insuficiencia del antiguo pacto. Esta insuficiencia era en parte la incapacidad que tiene el sistema sacerdotal y sacrificial de perdonar de una vez y para siempre el pecado de todos. Pero también este antiguo pacto no permitía que los israelitas pudieran entrar al lugar santísimo, porque había un sacerdote y solo aquel que había sido designado podía entrar al lugar santísimo, mientras que los israelitas no lo podían hacer. Ahora, si un antiguo pacto no permitía que el pueblo de Israel entrara al lugar santísimo, ¿cuánto más entonces un antiguo pacto puede permitir a un creyente entrar al lugar santísimo? En ninguna manera. Aquel pacto tampoco lo podía hacer por nosotros. Y aquel lugar santísimo celestial, el cual es la extraordinaria revelación de la misma presencia de Dios. El nuevo pacto nos pone asequible aquel lugar santísimo. Recordemos, el velo se rasgó de arriba a abajo. Y todo aquel que en él cree tiene acceso a aquel lugar santísimo. Entonces, muchos se preguntarán si es acaso que Dios se equivocó, como si el dispensacionalismo tuviese razón. ¿Será que el Señor estaba haciendo pruebas con pactos anteriores para llegar entonces al pacto definitivo? En ninguna manera. El Señor tenía todo perfectamente orquestado, porque el Señor es soberano, el Señor es sabio, y Él tenía ya todo una vez y para siempre predestinado para el beneplácito de su voluntad. Un pacto de ley nos lleva a entender que por nuestra fuerza, sin un mediador, sin un perfecto sacrificio, es imposible cumplir aquella ley. Vayamos al versículo 8 y versículo 9 del capítulo 8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque reprendiéndolos dice, aunque la ley era santa y el mandamiento justo y bueno, como dice Romanos 7:12,
la ley en sí misma no es la que produce obediencia. Queda pues entonces abrogado, como dice Hebreos 7, 18 al 19, queda pues entonces abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y su ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la instrucción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, el pacto anterior nos lleva a mirar que somos ineficaces en cumplirlo. Y esto nos acerca a Dios en humildad, sabiendo que nosotros no lo podemos hacer. Yo les hago una pregunta, hermanos y amigos. ¿Cuántos de los que estamos acá, que ya por la gracia del Señor hemos nacido de nuevo, o cuántos de los que hay acá que aún no han nacido de nuevo, luchan una y otra vez, porque el Señor ha dado una conciencia a cada uno de nosotros y sabemos que está bien y que está mal, y por nuestras propias fuerzas tratamos de hacer el bien, pero nos encontramos en que caemos y caemos y caemos y caemos una y otra vez? Solo aquel que ha nacido de nuevo llega a entender que no es en sus propias fuerzas. Aquel pacto de ley mostraba eso. Le mostraba al pueblo de Israel que es que no era por sus fuerzas, necesitaban de alguien más, de algo más. Era necesario para poder cumplir. Pero esta cita no solamente hace referencia a la jalada de orejas que estaba haciendo el Señor, aquellos pecadores, aquel pueblo que no permaneció en aquel pacto, sino que también está mostrando que el sistema sacrificial también era ineficaz. Ahora, tal vez algunos de acá se estén preguntando, bueno, pero es que esta cita está hablando que es una promesa hecha a Israel y a Judá. Tal vez algunos se esté preguntando. Bueno, la respuesta es que nosotros, la iglesia, somos la nueva Israel. Todos aquellos adheridos al nuevo pacto lo son. Bueno, y me preguntarán, demuéstramelo. Porque la Biblia debe hablar, no debe hablar un predicador, una persona, sino que la palabra del Señor debe hablar. Vayamos a Gálatas 3:29. Gálatas 3:29 dice la palabra del Señor. Vamos a ver tres citas que demuestran que somos la nueva Israel. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de ¿qué? De Abraham sois y herederos según la promesa. Ahora vayamos a Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Segunda cita, Romanos 9, versículo 6 al versículo 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados por descendientes. ¿De cuál promesa? De aquel nuevo pacto. Aquellos que son adheridos, que están adheridos al nuevo pacto. Tercera cita, vamos a ir a Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 13. Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 13. Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, nosotros, ¿somos o no somos gentiles? En cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
hemos sido hechos el verdadero Israel por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor, que desde un principio ya nos había elegido a usted y a mí como parte de su pueblo. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Porque la circuncisión, que una vez fue la marca exterior del pueblo de Israel, el Señor nos muestra hoy que este era tipo y sombra de la verdadera circuncisión que solo hace el Señor, la circuncisión del corazón. Por esto somos el pueblo de Israel. Vamos al segundo punto, el fiador y mediador de un mejor pacto. Aquí quiero detenerme en un ejemplo de la vida real, que yo creo que todos nos hemos encontrado en algún momento en una situación de estas. Supongamos que quisiéramos tomar en arriendo una propiedad. Hecho. Todos, yo creo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si esa arriendo que queremos tomar es a través de una inmobiliaria? Una inmobiliaria que pide absolutamente de todo para poder ser arrendatarios. Bueno, muchos papeles. Y aún más importante, esta inmobiliaria que pide un fiador o deudor con finca raíz, así es. Un deudor solidario, como le llaman hoy día. Dicho deudor solo puede ser deudor si tiene la capacidad monetaria, si tiene propiedades para hacer el respaldo al arrendatario. De esta manera, en el estudio realizado por la inmobiliaria, no será rechazado. Es probable que acepten al deudor y al final pueda tomar la propiedad en arriendo. Todo esto, así como nombres, números de identificación, referencias familiares y personales, cada información habida y por haber queda estipulado en este contrato. ¿Y por qué? ¿Por qué lo registran en este contrato? Bueno, si tú como arrendatario llegas a fallar en el cumplimiento del pago del arriendo, entonces a través de este contrato se hace efectivo el cobro. ¿Ahora quién? Al fiador. Al fiador. Ahora piensen por un momento que el arrendador está haciendo un contrato con un muerto. Porque eso es lo que hace el Señor cuando nos levanta del sepulcro, cuando no hemos nacido de nuevo, está haciendo un contrato con un muerto. Tal cual. ¿Firmarías tú el contrato con un muerto? Ojo, ¿cómo me voy a meter yo en algo, una locura como esta? ¿Dejarías tu propiedad en manos de alguien que sabes de antemano que no te va a cumplir? No, pero al final el arrendador descansaría, no en el arrendatario, sino en su deudor, en su fiador, quien no solo firmó el contrato, sino que pagó de antemano aquel canon. Vayamos al versículo 6 del capítulo 8 de Hebreos. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es que mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto fue hecho mejor, porque fue hecho con un juramento y un mediador y fiador que hacían de este pacto perfecto. En Hebreos 7:22, allá atrásito dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y no solo esto, sino que el nuevo pacto descansa también en mejores promesas. Ya llegaremos a aquellas más adelante. Definamos por el momento qué es un mediador, porque el versículo 6 nos menciona un mediador. Bueno, un mediador es un intermediario legal que representa a las dos partes y a través de cuya obra se establece una nueva relación
entre las dos partes. Moisés era el mediador de aquella ley, de aquel antiguo pacto. Y lo vemos muy claramente en Gálatas 3, versículos 19 al 20. Vayamos allá rápidamente y leamos cómo este Moisés era ese mediador. Gálatas 3, versículos 19 al 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un ¿qué? De un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Era necesario entonces un mediador perfecto también. Un mediador que no solo fuera mediador, sino que fuese fiador, que fuera sacerdote y que fuera sacrificio a la vez. Él es uno y perfecto. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Uno a través del cual fuéramos vistos como santos. Uno a través del cual el Señor, nuestro Padre, cuando nos mirase, no mirara a aquel hombre pecador, sino mirara a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro mediador. Ese es el mediador del nuevo pacto. Porque aquellos que están en el nuevo pacto, aquellos que toman ese mediador, revestidos están ahora de Cristo. Por eso el Padre ahora ve a Cristo cuando nos mira a nosotros. Vayamos a 1 de Timoteo 2, versículo 5 al versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 al versículo 6. Y es una cita que ya todos conocemos, pero es bueno recordarla. Es bueno que la repitamos para que le digamos a nuestra propia alma quién es nuestro mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. A través de él entonces vivimos. Por esto es por lo que la obra de salvación es toda de él. No hay nada, absolutamente nada en nosotros. Porque primeramente un muerto no puede hacer nada. ¿Saben qué hace un muerto? Huele a muerto, hiede a muerto. Eso es lo que hace un muerto. Si no has nacido de nuevo en esta hora, amigo tú que allí estás, si no haces parte de este nuevo pacto, tus obras y tus justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor. Tus obras huelen a muerto. Vayamos ahora al ítem número 3. Vimos ya dos. El primero, ¿cómo se titulaba? La ineficacia del antiguo pacto. El segundo, el fiador y mediador de un mejor pacto. Ahora vamos a ver la eficacia del nuevo pacto. Leamos el versículo 10 y acá vamos a ver la hermosa promesa, las hermosas promesas dadas en este nuevo pacto. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. A diferencia de los sacrificios de la ley, la muerte de Cristo sí purifica las conciencias. En Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. De manera que ahora aquellos en los cuales se ha escrito esa ley
hacen la voluntad del Señor. En Hebreos 13, 20 al 21, vayamos ahí rápidamente, leamos lo que dice esta palabra acerca de esa obediencia a la voluntad de nuestro buen Dios. Hebreos 13, versículos 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis ¿qué? Su voluntad, haciéndolo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Noten algo muy hermoso de los versículos que leímos, del versículo que leímos en capítulo 8, el versículo 10. Si se dan cuenta que primero es escrita en la mente, la ley entra acá, porque hay conciencia de aquella ley del Señor. ¿Baja a dónde? Al corazón. Y una vez está escrita acá y está escrita acá, nos lleva a hacer, a obrar. Esta es la diferencia con respecto a aquel antiguo pacto. Eso no es mejor, el nuevo pacto. Dice también que la ley será escrita en nuestros corazones. Por eso, la ley en el antiguo pacto era ineficaz también, puesto que ésta actuaba de manera exterior en las personas. ¿Cuántos de acá, tal vez antes de haber nacido de nuevo, incluso ahorita, muchas veces actuamos por cumplir un mandamiento de manera externa, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Lo haces solamente por aparentar delante de tus hermanos, delante de tus amigos, delante de tu jefe, delante de tus compañeros de trabajo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? Aquel mediador y fiador perfecto, nuestro Señor Jesucristo, atacaba el corazón y la mente, no la parte exterior. Recordemos lo que dijo allí en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 21 al 22. Voy a tomar solamente este versículo, pero si lo recuerdan bien, no solamente mencionó esto, sino que dijo otras cosas acerca de la ley. Dice la palabra del Señor, Mateo 5, 21 al 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Ese no matarás entonces deja de ser algo externo y ahora es interno. Porque ahora está atacando es tu enfado. Ahora está atacando tu mal genio contra tu hermano. Está atacando tu agresividad verbal contra tu hermano porque lo que sale de la boca viene del corazón. Ahora, cualquiera entonces que en su corazón se ha encendido contra su hermano se ha hecho transgresor de este mandamiento. Ya es transgresor del mandamiento que dice no matarás. ¿Se dan cuenta? El nuevo pacto va más allá, no la parte exterior, sino desde la parte interior. Por esto es tan eficaz este pacto, y no solo eficaz, sino que es inquebrantable. Aquellos a los cuales se les ha escrito las leyes en su mente y en su corazón, es porque han nacido de nuevo, es porque ya no tienen un corazón de piedra, sino ahora un corazón de carne, y los llevará a perseverar hasta el fin. Dice el Señor en Juan 17, de los que me diste, no se perdió ninguno, solo aquel hijo de perdición que estaba para perderse. ¿Ustedes creen que aplica también para nosotros? Claro que sí. Esta es la esperanza, esta es la perseverancia de los santos. No es que nosotros
perseveremos por nuestras fuerzas, sino que Él, de lo que el Padre le ha dado, no deja que se pierda ni uno. El Señor nos mantiene firme una y otra vez. ¿No es acaso este nuevo pacto perfecto? Es perfecto y hermoso. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ahora es posible a través de nuestro Señor Jesucristo y su ley ahora escrita en nuestros corazones. Pero ahora, yo sé que muchos se estarán preguntando, bueno, ¿y de qué ley se hacía referencia allí? ¿Acaso es la ley ceremonial? No, porque la ley ceremonial ya vimos, era tipo y sombra de lo que había de venir. Se está hablando de aquella ley moral, se está hablando de su palabra escrita directamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Vayamos ahora al versículo 11 del capítulo 8, Dice la palabra del Señor, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Bajo la ley, el acceso a la presencia de Dios estaba restringido. Cortado el velo, tenemos acceso a ese lugar santísimo. Pero ahora, todos aquellos que vienen a Dios por medio de Jesucristo pueden entrar al verdadero santuario. Aquí entonces el énfasis no es que en el nuevo pacto no puedan existir maestros. No, el énfasis no es este, sino que aquellos que han sido unidos a este nuevo pacto por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces tendrán el conocimiento que antes era exclusivo para aquellos sacerdotes. Ahora todos aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos ese acceso a ese conocimiento de nuestro Dios. Ese conocimiento que era solo para sacerdotes y profetas. Lo cierto también es que los cristianos tienen niveles de conocimiento, pero el conocimiento de Dios y de nosotros mismos es claro para todo verdadero cristiano. Bueno, y muchos se estarán preguntando, ¿cómo así? ¿Conocimiento de nosotros mismos? Sí. ¿A qué me refiero? Solo cuando nos conocemos a nosotros mismos, que conocemos nuestro estado de muerte, nuestro estado que no hay otra forma, que no hay otra forma de cumplir la palabra del Señor, sino es a través de Él. Cuando nos conocemos en ese estado, es que entonces puede entrar el nuevo pacto. No hay otra forma. No hay otra forma. Recordemos lo que dice Efesios 2, versículos 1 al 10. Es bueno recordarlo en esta hora. Vayamos a esta cita, Efesios 2, versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Conocimos entonces nuestro estado. Solo conociendo nuestro estado se puede dar el nuevo pacto. Por eso es que al final, cuando uno mira el arminiano, que dice que él abre la puerta, tomando erróneamente una cita de Apocalipsis 3, cuando es una cita que es dada a cristianos, cuando no es tomado en su contexto la palabra, se pueden venir muchas cosas erróneas. Pero la misma palabra es clara: muertos en delitos y pecados. No había otra condición. El muerto no dice yo quiero, yo soy, yo recibo, no. Primero, el Señor da vida a lo muerto. Y eso es lo que ha hecho el Señor con todos nosotros. Gloria, gloria sea al Señor por esto. Una vez hemos entendido quiénes somos y nuestra condición, entonces entendemos que la salvación completa es de Él y solo de Él. Que no es que nosotros demos el último paso, que son 1000 pasos y un paso es nuestro. No, los 1000 pasos son de Él. No hay ninguno que sea de nosotros. Una vez entendemos esto, entonces entendemos de verdad sus atributos. Entendemos su santidad, entendemos su misericordia, entendemos su amor, pero también entendemos su justicia. Cómo el Señor hizo su justicia en nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente tendremos la eternidad para conocerle. Gloria al Señor, qué hermoso. ¿No esperan aquel momento donde tendremos toda la eternidad para conocerle a Él? Vayamos ahora al versículo 12 del capítulo 8. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice, nunca más me acordaré de aquellos pecados y aquellas iniquidades. A diferencia de los sacrificios que se repetían según la ley una vez por año, y allí se recordaba el estado, su pecado, con el nuevo pacto y único y último perfecto sacrificio, ya los pecados son perdonados y el Señor no se acuerda de nuestras iniquidades. En Hebreos 10:3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. Es claro aquí. La ofrenda de Jesús de sí mismo ha traído perdón, santidad y perfección para el pueblo de Dios, de una vez y para siempre. ¿Y es acaso entonces que los cristianos no pecamos? No, continuamos pecando. Y esa es la verdad. Y solo hasta que seamos glorificados. ¿Saben cuál es la diferencia, hermanos? Que tenemos un mediador y un fiador que ya pagó por nosotros. Y cuando pecamos, en lugar de apartarnos de Él, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque ya Él pagó por nosotros. Y no es que lo queramos reclamar como muchas iglesias de hoy en día lo dicen, no. Eso nos lleva en humildad. Por el contrario, no con un orgullo y una soberbia, sino en humildad. Porque no hay nada de nosotros. Porque cada vez que pecamos reconocemos que hay tanto en nosotros que necesita ser cambiado, que necesitamos más santidad de día en día. Nos lleva humillados delante del trono de la gracia para que Él nuevamente nos restablezca y nos levante con ánimo. Busquemos pues la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vayamos ahora por último al versículo 13 en esta mañana. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí el autor, dando esta definición acerca de cómo el viejo está próximo a desaparecer, está afirmando que el primer pacto quedó prácticamente muerto desde el momento en que Jeremías lo anunció allá, siglos antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
en humillación. Alegrémonos, porque el reino del Señor está en ejecución. No vendrá, no. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque estaba ya rigiendo en el momento en que nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra. Y ese reino es el que ya se ve, se está yendo una y otra vez, se está cumpliendo una y otra vez en nosotros, su pueblo, la iglesia, aquella nueva Israel, que la palabra ya nos ha sido clara en ella. Vamos entonces a anexarnos a un antiguo pacto o a un nuevo pacto. A un nuevo pacto. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Para volver a aquellos viejos rudimentos, aquel viejo pacto, creyendo que a través de las obras podían ser salvos. Es por medio de gracia y solo de gracia que el Señor ha hecho ese nuevo pacto. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que el Señor hace esto. Ahora, hermanos y amigos, creo que un error que muchos han cometido es apartar la gracia de la ley. Esto es un gran error. Y miren, los textos que acabamos de leer no apartan la ley de la gracia. Por el contrario, la unen, trabajan juntos. ¿Por qué? Porque una vez hemos conocido que no es por nuestras obras, una vez que somos humillados, que recibimos la gracia, que nacemos de nuevo, que hay un corazón de carne ahora en nosotros, el Señor nos lleva a hacer buenas obras. Porque ahora esa ley está escrita en nuestros corazones. Gloria al Señor por esto. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor sea obrando a través de esa palabra en cada corazón y que el Señor nos guíe, nos exhorte. Y si hay alguno aquí que aún no ha nacido de nuevo, que aún no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, no se ha arrepentido y no ha creído, que pueda hacerlo y que el Señor lo lleve a confrontarse. Amado Padre celestial, Rey del cielo y de la tierra, digno eres tú, Señor, de recibir toda gloria, honra y adoración, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que no hay nada en nosotros, Señor. Padre, porque si hubiese solamente algo, Señor, el cielo entonces estaría lleno de orgullosos, diciendo, yo subí por esto, yo subí, yo estoy en el cielo porque creí, yo estoy aquí porque le abrí la puerta al Señor. Pero tu palabra es clara, Señor. Allí entonces llegan solamente humildes, aquellos que han sido humillados, aquellos que han entendido que la salvación es completamente tuya, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos una y otra vez, Señor. Gracias, Padre, por tu ley, porque a través de ella, como delante de un espejo, Señor, miramos nuestra propia condición y entendemos nuestro estado y que en nuestras fuerzas nada podemos hacer, Señor. Necesitamos de ti, oh Señor. Reconocemos, Señor, que no solamente te necesitamos, Señor, para nacer de nuevo, Señor, sino para nuestra santificación, para de día en día, Señor, de gloria en gloria, Señor, ir a donde tú quieres, Señor, que vayamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esa obra tuya, Señor, se cumpla en cada uno de nosotros, Señor. Confiado, Señor, de que no se perderá ninguno, Señor. No habrá uno que se pierda, Señor, porque tú amas a aquellos que han sido escogidos desde antes
de la fundación del mundo, Señor. Oh bendito Dios, gracias, Señor, por esta hora, Señor. Padre, y si hay alguno aquí que aún no te ha recibido, Señor, que se hace llamar cristiano por unas supuestas obras externas, pero su corazón es de piedra aún, pero en su corazón aún no está escrito la ley, pero si aún no ha recibido, Señor, a nuestro Señor Jesucristo como único y perfecto sacrificio, como único y perfecto fiador y mediador y sacerdote y completo, que eres tú, nuestro Señor Jesucristo, que lo haga, Señor, que entienda, Señor, que no hay nada en Él. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Te rogamos que hagas, Señor, tu voluntad en cada uno de nosotros y en tu iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.